Hola muchachos, Dios les bendiga. Hoy comenzaremos una nueva unidad que se titula La batalla de los sentimientos. Como adolescentes, ustedes se encuentran en una montaña rusa de sentimientos y emociones, tanto positivas como negativas, que cambian constantemente. Mediante las lecciones que se encuentran en esta unidad, vamos a descubrir cómo transformar los sentimientos negativos, como la envidia, en contentamiento, el odio en amor, la desilusión en esperanza y la frustración en paciencia. En el día de hoy nos vamos a concentrar en la envidia y cómo logramos transformarla en contentamiento. La lección de hoy se titula Envidia o contentamiento, la lucha por posesiones. Y veamos primeramente el significado de envidia. La envidia es un sentimiento de tristeza o enfado por no tener lo que la otra persona posee. Hace que no se aprecie lo que sí se tiene. Y es un sentimiento negativo y a veces incluso destructivo. El versículo clave se encuentra en Proverbios 14:30 y dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Carcoma es una especie de insecto, es como una hormiga que se come la madera, como una polilla. Pues en este versículo se está refiriendo a la carcoma, a la envidia como si fuera carcoma, que se come los huesos, que te come el alma, te destruye. Dice en la versión Dios habla hoy: el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. O sea, la carcoma corroe la madera, pues es más o menos lo mismo. Es que cuán poderosa es la envidia, obviamente hablando en el sentido negativo, que es capaz de destruir a una persona. Y vamos a ver más adelante cómo logramos vencer este sentimiento tan destructivo. ¿A cuántos de nosotros nos gusta tener cosas buenas? A todos, ¿verdad? Ya sea tenis y zapatos caros, carros de último modelo, lo último en videojuegos, tecnología como los relojes smart, ropa de marca y prendas, y lo último en teléfonos celulares. A todos, ¿verdad? Esto es bastante normal en estos tiempos que vivimos. Ahora, hay muchas personas que se la pasan con envidia por estar deseando tener cosas en lugar de apreciar lo que ya tienen. Pero la envidia no solo se limita a cosas materiales. A veces la gente siente celos por tu personalidad, por tu forma de ser y también por tus logros. En esta lección aprenderemos cómo enfrentar y vencer la envidia. Esta es la primera parte de la lección. Y utilizaremos de ejemplo una historia del Nuevo Testamento, la historia de David y el rey Saúl, quien se dejó dominar por la envidia. El comportamiento de Saúl hacia David revela 4 causas de la envidia: la comparación con los demás, las malas influencias, el temor y el rencor sin control. Saúl era el rey de Israel y vamos a ver el comportamiento del rey Saúl y cómo las hazañas y las victorias de David hacen que Saúl le tenga envidia. En 1 Samuel 18, del 5 al 11 dice: tanta capacidad demostró David para cumplir con todo lo que Saúl le ordenaba hacer, que Saúl lo puso al mando de hombres de guerra. Esto agradó a todo el ejército y a los oficiales de Saúl. Sin embargo, cuando las tropas regresaron después que David mató al filisteo, de todas las ciudades de Israel salieron mujeres a recibir al rey Saúl, cantando y bailando alegremente con panderos y platillos. Y mientras cantaban y bailaban, las mujeres repetían: 1000 hombres mató Saúl
y 10,000 mató David. Esto le molestó mucho a Saúl y muy enojado dijo: a David le atribuyen la muerte de 10,000 hombres y a mí únicamente la de 1,000. Ya solo falta que lo hagan rey. A partir de entonces Saúl miraba a David con recelo. Al día siguiente el espíritu maligno mandado por Dios se apoderó de Saúl y éste se puso como loco dentro de su palacio. David estaba tocando el arpa, como de costumbre, y Saúl tenía su lanza en la mano. De pronto Saúl levantó la lanza con la intención de clavar a David en la pared, pero David esquivó a Saúl 2 veces. ¿Qué crees que causó la envidia de Saúl? Vamos a ver, basado en lo que acabamos de leer. Bueno, pues David era un tremendo guerrero y se hizo famoso en Israel por las victorias contra los filisteos. También cuando mató al gigante. Saúl era el rey de Israel, como ya mencioné, y se comenzó a preocupar porque los israelitas lo apreciaban mucho a David. Y empezó a compararse con él. Y de ahí surgen los celos y la envidia. Y tanto fue así que su envidia lo cegó y no lo dejó ver que los israelitas lo admiraban a ambos. Le dio temor de que David le quitara su puesto de rey. Leamos nuevamente el versículo clave. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Si sentimos envidia a los demás, no podemos llegar a ser semejantes a Cristo. Es la realidad. La envidia es uno de los peores sentimientos que pueden poseer los seres humanos. Un verdadero cristiano jamás debería sentir envidia. Y es bien difícil, ¿verdad? Pero no imposible. La semana pasada estudiamos varias historias mencionadas por Judas. Entre ellas se encuentran 2 que hablan de la envidia. La de Caín y Abel, ya que Caín mató a su hermano por envidia. Y también la historia de Lucifer, quien tuvo envidia de Dios y se rebeló contra él y Dios lo sacó del cielo a él junto con otros ángeles. Leamos 1 Samuel 18 del 12 al 16. Dice: Saúl tenía miedo de David porque el Señor ayudaba a David, pero ya no lo ayudaba a él. Por eso lo retiró de su lado y lo nombró comandante de un batallón, al frente del cual salía a campaña y volvía. Y como el Señor lo ayudaba, David tenía éxito en todo lo que hacía. Saúl lo seguía mandando al frente de batalla para ver si lo mataban en una de esas guerras, pero David siempre regresaba con éxito. Dice: por eso Saúl tenía miedo de él al ver cómo prosperaba. Pero todos en Israel y Judá querían a David, porque él era quien los dirigía cuando salían a campaña y volvían. David era un líder. ¿Por qué crees que David llegó a tener tanto éxito y el pueblo lo apreciaba más que al rey Saúl? David honraba a Saúl, mas Saúl no lo apreciaba. David lo respetaba. David era un hombre prudente y Jehová estaba con él. Saúl, en lugar de alegrarse por la victoria de Israel, que era, ¿verdad?, su reino, deseaba que David fracasara. Aunque era un hombre poderoso, se sentía amenazado por la buena fama de David. ¿Has sentido alguna vez envidia y amargura porque te sientes que no estabas a la altura de otras personas? Sí, yo estoy segura que sí, que todos nos hemos sentido así en algún momento. Si en ese momento hubieras pensado lo que vales ante Dios, quizás hubieras felicitado a la otra persona por sus logros. Ante los ojos de Dios, todas las personas somos valiosas y no tenemos precio. Dios nos ama incondicionalmente. Cuando logremos comprender esto, entonces lograremos sustituir ese temor y la envidia por el aprecio a los demás. Ahora leamos en 1 Samuel 20 del 30 al 33. Aquí se menciona a Jonatán, quien era el hijo de Saúl. Entonces Saúl se enfureció con Jonatán y le dijo: hijo de mala madre,
¿Acaso no sé que tú eres el amigo íntimo del hijo de Jesé, para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras él esté vivo en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráemelo, porque merece la muerte. Pero Jonatán le contestó: ¿y por qué habría de morir? ¿Qué es lo que ha hecho? Saúl se levantó su lanza para herir a Jonatán, con lo que éste comprendió que Saúl estaba decidido a matar a David. ¿Cómo crees que la envidia de una persona afecta a las personas que la rodean? Saúl ya estaba tan ciego por su envidia que estaba dispuesto a matar a David. Y estaba dispuesto a matar aún a su propio hijo por defender a David, porque lo estaba defendiendo de Saúl. En lugar de pedir ayuda a Dios para dominar sus sentimientos, Saúl descargó su enojo contra su hijo. Esto nos demuestra que todas las cosas se empeoran si no controlamos esos sentimientos de envidia y rencor. ¿Qué podemos hacer para frenar la envidia? El primer paso es tratar de reconocer de dónde viene o en qué se basa o a qué se debe. El rencor de Saúl contra Jonatán se debía a la envidia que sentía por causa de David. En este caso, la confusión emocional del rey se convirtió en agresividad física. ¿Ves cómo se va transformando la cosa y se va empeorando? Si se te hace difícil controlar tu enojo o tu ira, trata de pensar e identificar qué cosas son las que te causan ese dolor o ese sentimiento. Ora y pídele a Dios que te ayude a canalizar esos sentimientos de una manera saludable. Invierte tu tiempo en cosas que te causen alegría o que te ayuden a canalizar esas energías, como los deportes, el arte o algún hobby que te guste. Y conversa con un líder de la iglesia o un familiar de confianza si sientes que necesitas ayuda. La segunda parte de esta lección se titula ¿Cómo fomentar el contentamiento? El contentamiento es la acción y resultado de contentarse. Es un sentido de satisfacción, de alegría, de estar complacido. Es todo lo opuesto a la envidia. Y el primer paso para ser una persona contenta es dejar de compararnos con los demás. Alegrarnos con la prosperidad de otros sin tener que experimentar celos o envidia o ese pensamiento de debo tener lo que esa persona tiene. Eso es contentamiento. Vamos a leer 1 Samuel 18 del 1 al 4. Aquí veremos cómo surge una amistad entre David y Jonatán a pesar de la envidia de su padre, Saúl. Jonatán es el ejemplo del tipo de persona que Dios desea que seamos y veremos cómo podemos ver en Jonatán el verdadero contentamiento. Después que David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se hizo muy amigo de David y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl, por su parte, aquel mismo día lo tomó a su servicio y no lo dejó volver a casa de su padre. Y Jonatán y David se juraron eterna amistad, porque Jonatán quería a David como a sí mismo. Además, Jonatán se quitó la capa y la túnica que llevaba puestas y se las dio a David junto con su espada, su arco y su cinturón. La relación entre David y Jonatán es uno de los ejemplos bíblicos que más destacan lo que es la verdadera amistad. Saúl envidiaba a David, mas su hijo Jonatán, quien sería heredero del trono y sucesor de su padre, no temía, sino que sentía contentamiento y admiración por David. Jonatán pudo haber seguido el mal ejemplo de su padre, la mala influencia, eh, donde su padre pudo haber sembrado esa cizaña de que, y ese miedo de que yo soy el rey y tú eres mi hijo, se supone que tú seas el sucesor al trono, mas David viene aquí a amenazar, amenazar ese puesto que te corresponde a ti, mas sin embargo Jonatán eso no le preocupaba. Jonatán amaba, como lo dice varias veces en la lectura, amaba a David como a sí mismo. David tenía contentamiento por los logros de David. Jonatán tenía contentamiento por los logros de David.
Ahora leamos 1 Samuel 19 del 1 al 7, donde Saúl intenta matar a David. Saúl ordenó a su hijo Jonatán y a todos sus oficiales que mataran a David. Pero Jonatán, que quería mucho a David, lo puso sobre aviso y le dijo: Saúl, mi padre, está tratando de matarte, así que mañana temprano ten cuidado y quédate escondido en algún lugar secreto. Yo saldré en compañía de mi padre al campo donde tú vas a estar. Hablaré con él acerca de ti a ver qué pasa, y luego te lo haré saber. Y Jonatán habló con Saúl en favor de David. Le dijo: Su Majestad no debiera cometer ningún mal contra su siervo David, porque él no le ha hecho ningún mal a su Majestad, y sí mucho bien, pues jugándose la vida mató al filisteo, y así el Señor libró por completo a todo Israel. Su Majestad lo vio y se alegró de ello. ¿Por qué habrá de atentar su Majestad contra la vida de un inocente, tratando de matar a David sin motivo? Al escuchar Saúl las razones de Jonatán, exclamó: Juro por el Señor que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le informó de toda esta conversación. Después lo llevó ante Saúl y David siguió el servicio de Saúl igual que antes. ¿Qué actitud asumió Jonatán ante la situación de su padre y su mejor amigo? Como bien mencioné, Jonatán arriesgó su vida para defender a David. Esto se debe a que Jonatán era un hombre satisfecho y seguro. Jonatán actuó como pacificador. Intentó reconciliar a su padre con David. No se rebeló contra Saúl ni agravó la situación. Le explicó a su padre cómo David había arriesgado su vida para obtener la victoria para Israel, y logró que Saúl entrara en razón y decidiera no matar a David. Las personas que son satisfechas no tienen problemas en alegrarse por los logros de otros, mientras que los envidiosos se sienten amenazados e inseguros. Jonatán entendió que los buenos éxitos de David beneficiaban a todo el pueblo de Israel. Cuando nos veamos en una situación donde identificamos la posibilidad de tener envidia, debemos detenernos y pensar en cómo transformar ese sentimiento en contentamiento y recordar que el buen éxito de otras personas no representa una amenaza a nuestra felicidad. A veces hasta nos traen cosas buenas los logros de otros cuando nos contentamos por los logros de otras personas. Por último, leamos 1 Samuel 20 del 12 al 17. Y allí Jonatán le dijo a David: Te juro por el Señor y Dios de Israel, que entre mañana y pasado mañana, a esta misma hora, trataré de conocer las intenciones de mi padre. Si su actitud hacia ti es buena, te mandaré aviso. Pero si mi padre intenta hacerte mal, que el Señor me castigue duramente si no te aviso y te ayudo a escapar tranquilamente. Y que el Señor te ayude como ayudó a mi padre. Ahora bien, si para entonces vivo todavía, trátame con la misma bondad con que el Señor te ha tratado. Y si muero, no dejes de ser bondadoso con mi familia. Que el Señor les pida cuentas a tus enemigos y los destruya por completo. De esta manera Jonatán hizo un pacto con David, y por el cariño que Jonatán le tenía, volvió a hacerle el juramento, pues lo quería tanto como a sí mismo. ¿Cuántos han escuchado el refrán que dice: la envidia mata? Y es cierto, la envidia mata. La envidia le robó el gozo a Saúl y lo llenó de ira. La envidia mata el contentamiento. La envidia no nos permite disfrutar una buena salud emocional. Nos baja la autoestima y no nos sentimos satisfechos con nada. A causa de la envidia, hay personas que han llegado a cometer contra la vida de otras personas, como Saúl intentó hacer con David. A raíz de la envidia surgen los celos. La realidad es que es uno de los peores, si no el peor sentimiento que puede existir en un ser humano. El mensaje básico de la lección nos enseña que tendremos verdadera satisfacción en la vida
cuando la envidia humana se sustituya por el contentamiento divino. ¿Por qué? La envidia paraliza las relaciones personales y espirituales. El contentamiento libera a las personas para que amen a Dios y a los demás. ¿Y cómo lo hago? Pon fin a las comparaciones, a las malas influencias, al temor, al rencor y sé generoso y desinteresado. Recuerda disfrutar de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. En la lección de la semana que viene estaremos hablando acerca del odio y del amor. Aprenderemos a cómo abandonar el odio y a expresar el amor. A continuación te dejo varias preguntas para que las contestes. Las mismas te ayudarán a identificar cómo puedes fomentar el contentamiento para vencer la envidia. Puedes darle pausa a la lección si necesitas tiempo para escribirlas. Recibe un abrazo de mi parte y que Dios te bendiga mucho.